Luca. Esta increíble historia basada en hechos reales comienza con Bárbara y su esposo Andrés, quienes van camino al hospital emocionados por el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, al llegar, las recepcionistas les sugieren regresar cuando las contracciones sean cada 5 minutos y haya roto fuente. Justo cuando se disponen a irse, Bárbara rompe fuente y es trasladada de inmediato a la sala de parto. Todo transcurre con normalidad hasta que, tras recibir la epidural, un intenso dolor le impide pujar. La angustia se apodera de ella, siente que no puede respirar y en el último esfuerzo su vista se nubla por completo. Horas más tarde, la pareja ve por primera vez a su bebé en una incubadora. El personal les informa que el médico ha ordenado esperar 72 horas para que el cerebro del pequeño se desinflame, ya que se encuentra en coma inducido. La noticia destroza a Bárbara, quien, entre lágrimas, se culpa por no haberlo hecho bien y le promete a su hijo, Luca, que no descansará hasta verlo recuperado. 3 días después, los estudios muestran avances alentadores. Sin embargo, 10 días más tarde, los médicos les informan que la falta de oxígeno dejó una profunda cicatriz en el cerebro de Luca, lo que le impedirá hablar, caminar o controlar sus movimientos. Incluso es posible que nunca llegue a reconocer a su madre. Pero Bárbara se niega a aceptar ese diagnóstico. Con el tiempo da a luz a su segundo hijo, Bruno. Verlo correr y explorar el mundo le genera una desesperación insoportable al saber que Luca no puede hacer lo mismo. Por eso, junto a Andrés, prueba sin descanso cada terapia y tratamiento que les brinde una nueva esperanza. Así conocemos la rutina de la familia, donde cada día atienden con amor las necesidades de ambos niños por igual. Esa mañana, Andrés tiene una entrevista de trabajo, mientras Bárbara le informa que Luca tiene una cita con la nueva fisioterapeuta. La jornada será agitada y deberán organizarse para cumplir con todo. Sin embargo, los imprevistos complican sus planes. Finalmente, nuestra protagonista es quien acompaña a su hijo a la terapia de natación. Lo deja en manos de los especialistas con la esperanza de ofrecerle todas las oportunidades que el mundo le ha negado. Agotada, decide descansar unos minutos, pero un ataque de epilepsia en el agua la hace lanzarse sin dudar a la piscina para acercarse. Más tarde, en el hospital, Bárbara permanece junto a Luca con la ropa aún empapada, sin separarse de él. Cuando Andrés llega, le ofrece un momento para cambiarse, pero al quedarse a solas, nuestra protagonista no puede contener el llanto ante la desgarradora realidad de su hijo. Luego vemos a nuestra protagonista dirigirse al trabajo. Al llegar a una cafetería se encuentra con el señor Alberto para una entrevista, quien, al notar lo agitada y distraída que está, insiste en saber qué le ocurre. Bárbara le cuenta que su hijo, Luca, sufrió un ataque de epilepsia en la piscina el día anterior y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Desde entonces no ha podido dormir. Le explica que Luca tiene parálisis cerebral infantil severa y que no existe ningún tratamiento capaz de revertir el daño. Sin embargo, el señor Alberto le pregunta si ha oído hablar del exsecretario de Economía, quien sufrió un accidente cerebrovascular severo que lo dejó sin habla ni movilidad. A pesar de los pronósticos desalentadores, logró recuperarse gracias a un tratamiento realizado por un médico mexicano que trabaja en la India. Para respaldar sus palabras, le muestra un video con la evolución del hombre. Bárbara apenas puede creer lo que observa. Entonces, el señor Alberto le propone contactar al doctor Jaramillo, a quien le hizo un generoso donativo tiempo atrás. Sin dudarlo, le platica sobre el caso de Luca, y pronto Bárbara consigue el número de teléfono del médico, logrando retirarse con una pequeña chispa de esperanza en el alma. Más tarde, nuestra protagonista regresa al hospital rebosante de ilusión. Pero su ánimo se desploma al ver a varios médicos rodeando a su hijo. Le explican que tras cada ataque epiléptico, Luca queda sin poder alimentarse por 1 o 2 días, lo que desencadena nuevos episodios y lo expone a un riesgo constante. Con pesar, le proponen colocarle un botón gástrico para garantizar su nutrición. Abrumada por las malas noticias, ella decide compartir con su esposo durante el almuerzo lo que vio en el video del exsecretario de Economía y su recuperación milagrosa. Pero Andrés no cree en ese tipo de tratamientos. Esa misma noche reciben una llamada del doctor Jaramillo. Agradecidos por su pronta respuesta, lo escuchan con atención mientras les habla sobre el Cytotron, una máquina capaz de estimular las células cerebrales para activarlas y generar nuevas conexiones. Aunque ha sido utilizada por años para destruir tumores, su aplicación neurológica es reciente, pero han observado mejoras en algunos pacientes. Llena de emoción, Bárbara responde por ambos y le asegura que están interesados en el tratamiento. El doctor Jaramillo promete enviarles los contactos necesarios para gestionar el expediente de Luca y detallarles los costos del procedimiento. Al terminar la llamada, Andrés le pide a su esposa que no se deje llevar por promesas vacías, pues teme que solo quieran venderles falsas esperanzas. Pero Bárbara, con el corazón aferrado a esa posibilidad, le responde con firmeza que esta vez siente que es diferente. No obstante, nuestra protagonista no tarda en enterarse de que están endeudados hasta el cuello. Ya no tienen dinero y los elevados costos del viaje representan un problema para trasladar a Luca a la India y que pueda recibir el tratamiento necesario. Andrés no sabe de dónde podrían conseguir más de $50,000 para costear todo el proceso. Le recuerda a su mujer que él está atravesando su peor momento financiero, pues lleva meses sin trabajo. Cuando Bárbara sugiere vender el departamento, él responde con un
rotundo no, ya que es el único patrimonio que tienen y no pueden arriesgarlo por un tratamiento que ni siquiera les han explicado con claridad. Sin embargo, su esposa está completamente decidida y le responde que no le importa si él cree que no hay esperanza, porque de todas formas irán a la India, independientemente de su opinión. Mientras Bárbara baña a Luca, Andrés solo puede mirar con angustia la inmensa deuda acumulada en sus tarjetas de crédito y considera la posibilidad de hipotecar el departamento para darle una oportunidad a su hijo. Así, su esposa contacta de inmediato al doctor Jaramillo para coordinar los costos del viaje y del tratamiento. Sin embargo, no tarda en recibir una mala noticia. El doctor le informa que, tras hablar sobre el caso con su socio, el doctor Kumar, lamentan comunicarle que no podrán usar el Cytotron en niños. No obstante, promete avisarle en cuanto las reglas cambien. Aunque la noticia la destroza por dentro, Bárbara esconde su preocupación materna y trata de concentrarse en su trabajo. No obstante, sus distracciones no pasan desapercibidas. En casa, nuestra protagonista intenta comunicarse directamente con el doctor Kumar, pero su secretaria se niega a atenderla, explicándole que primero debe hablar con el doctor Jaramillo. A pesar de que él mismo le recomendó contactar a Kumar, la secretaria insiste en que no pueden recibir historiales médicos de pacientes internacionales sin autorización previa. Este nuevo obstáculo supone un duro golpe para Bárbara, ya que esta era la primera chispa de esperanza que habían recibido en mucho tiempo, pues la mayoría de las personas asumen que Luca jamás será capaz de mejorar. Desesperada, le reitera al doctor Jaramillo la importancia de insistir en el tratamiento para su hijo. Sin embargo, él no le da una respuesta inmediata. Nuestra protagonista le cuenta que la salud de Luca se deteriora cada vez más, que no ha podido alimentarse bien y que la epilepsia lo debilita día a día, por lo que insiste en saber cómo avanza el proceso de aprobación para usar la máquina en niños. Pero los meses pasan sin noticias. Durante ese tiempo, Bárbara y Andrés han tenido que visitar hospitales con mayor frecuencia. 9 meses después, Bárbara le informa al doctor Jaramillo que han debido colocarle un botón gástrico a Luca y que le preocupa cómo esto afectará su desarrollo, ya que su hijo necesita alimentarse para sobrevivir. Con el corazón cargado de incertidumbre, intenta comunicarse una vez más con el doctor Jaramillo, decidida a obtener una respuesta definitiva sobre si el tratamiento es o no una opción para Luca. En una de sus tantas notas de voz, nuestra protagonista le cuenta que se reunió con un excongresista de Economía que sufrió un terrible accidente y logró tratarse con el Cytotron. Él le relató que vio a varios niños de la edad de Luca siendo tratados con la máquina. Convencida de que el tratamiento funcionará para su hijo gracias a sus propias investigaciones, Bárbara sospecha que el inconveniente para acceder a la terapia podría estar relacionado con el hecho de que sea un niño mexicano. Le cuenta también que contactó a la embajada mexicana en la India y que ellos están dispuestos a ayudarles. Incluso ha recibido el apoyo del político. Tras largos meses de espera, una noche Bárbara recibe una llamada del doctor Jaramillo. Su socio ha accedido a tratar a Luca con el Cytotron. De inmediato le indica que tome nota de algunos datos bancarios y de las fechas programadas. Emocionada, nuestra protagonista le cuenta a su esposo la maravillosa noticia. Sin embargo, pronto el doctor de Luca le advierte que la idea no es recomendable, pues si este tratamiento realmente funcionara, ya habría sido reconocido a nivel mundial. Además, no hay evidencia científica que respalde su efectividad. Aún así, el médico duda, considera la posibilidad de que Bárbara tenga razón, pero en ese caso viajar a la India con Luca resulta prácticamente imposible. Tendrían que tramitar innumerables permisos para los medicamentos, evaluar las limitaciones físicas del niño, considerar el riesgo de un ataque epiléptico durante el trayecto y sobre todo el peligro que su sistema inmunológico debilitado enfrentaría ante enfermedades desconocidas. Sin embargo, Bárbara anota cada advertencia del doctor, convencida de que si logra resolver cada obstáculo, podrán viajar con o sin su aprobación. Decidida, comienza a preparar todo lo necesario para que su familia pueda emprender el viaje a la India. Además, documenta cada paso del proceso. Sin embargo, en la primera escala, en el aeropuerto de París, Luca sufre un episodio epiléptico. Minutos después, Andrés llama al médico de su hijo para informarle de lo sucedido y de las medidas que han tomado. Angustiado, él quiere saber si Luca puede continuar con el viaje, aunque el doctor no puede garantizar si resistirá 10 horas en un avión. Le sugiere administrar ciertos medicamentos y promete estar pendiente de cualquier llamada. Con esta indicación deciden rechazar la ambulancia, conscientes de que si algo llegara a ocurrirle a Luca durante el trayecto, enfrentarían serios problemas legales. Así vemos a esta familia aferrarse a su esperanza y afrontar el desafiante viaje en busca de respuestas. Al llegar al hotel, Andrés se acerca a su esposa para celebrar con una botella de champán del avión. Finalmente, han logrado llegar a la India. Al día siguiente, la pareja, junto a Bruno, Luca y la niñera de los niños, se presenta en el lobby del hotel para encontrarse con el doctor Jaramillo. Este les informa que para llegar a la clínica deberán cruzar toda la ciudad y durante el trayecto Bárbara documenta cada momento del camino hacia el primer tratamiento de Luca con el doctor Kumar. Sin embargo, al llegar se encuentran con una clínica que más bien parece una granja. A pesar de sus dudas, deciden depositar toda su fe en el lugar. Intrigados, preguntan al doctor Jaramillo cuándo podrán conocer al doctor Kumar.
Él les responde que su socio está muy ocupado y rara vez está presente durante los tratamientos, pero les asegura que Luca estará en buenas manos. Pronto, el doctor les explica qué sucede con el cerebro de Luca y proceden a dibujarle unas líneas en el rostro para ingresarlo finalmente en el Cytotron. Tras la primera sesión, los protagonistas dan un paseo por la zona para conocer un poco más sobre el hermoso país que visitan. Durante su recorrido se encuentran con un grupo de religiosos que hacen que Bárbara se dé cuenta de que el simple hecho de estar allí significa que han intentado todo y que ahora lo único que les queda es rogar. Sin embargo, al momento de partir, Andrés se da cuenta de que le han robado los zapatos. Un nativo le explica que en la India, cuando alguien te roba el calzado, también se lleva tus problemas, lo que podría ser una señal de buena suerte. Así Luca continúa con su primera semana de tratamiento, mientras Bárbara, atenta a cada detalle, anota que ya han completado 7 sesiones de las 28 programadas. Con cada obstáculo y dificultad, la incertidumbre la invade, pues no sabe si estarán haciendo lo correcto, ya que no hay señales claras de mejoría en su hijo. Esa noche, en un momento a solas con su esposo, Bárbara le confiesa que se siente estafada. La supuesta clínica no es más que una vulgar granja. Y día tras día solo meten a Luca en un tubo gigante. Sin embargo, esta vez Andrés se muestra optimista. Aunque aún no note cambios, le recuerda que no están tratando con magia y que cualquier procedimiento requiere tiempo. Pero al día siguiente, mientras intentaban relajarse, el niño sufre otro ataque epiléptico. De inmediato, sus padres lo llevan al hospital, mientras que la niñera se queda con Bruno para ayudarle a buscar el diente flojo que se le ha caído. Al llegar al hospital, Luca es atendido de inmediato. Su madre, con lágrimas en los ojos, solo puede disculparse por haberlo llevado hasta la India. Desesperada, le pregunta a Andrés qué harán si su hijo muere, pero él le recuerda que esa posibilidad ha existido desde el día en que Luca nació, y aún así siguen luchando. Al día siguiente, Bruno llega emocionado para ver a su hermano y enseñarle algo especial. Lo llama por su nombre, y Luca responde con atención. Él le muestra que se le ha caído un diente, y mientras conversan, Luca hace un movimiento con la boca que nunca había realizado antes. Bruno, sorprendido, intuye que su hermano quiere un poco de paleta, por lo que, con delicadeza, acerca el caramelo a su boca, y en ese momento sus padres, al darse cuenta de lo que está ocurriendo, no pueden contener las lágrimas de alegría. Este pequeño gesto representa un avance extraordinario, pues abre la posibilidad de que Luca pueda alimentarse de otra manera. Además, notan que Luca está comenzando a ganar fuerza en la espalda y los brazos, logrando sostenerse dentro de la bañera, un progreso que hasta hace poco parecía inalcanzable. Finalmente, después de varios días de espera, nuestros protagonistas conocen al Dr. Kumar. Con gran emoción lo escuchan explicarles que la acción de succionar es uno de los primeros reflejos humanos, ya que es lo primero y único que un recién nacido necesita saber hacer. Esto significa que el cerebro de Luca ha logrado establecer una primera conexión, un logro inmenso en su recuperación. Esta noticia llena de felicidad a Bárbara, quien trata de asimilar la situación como si su hijo acabara de volver a nacer. Recuerda con nostalgia la emoción del día en que lo trajeron al mundo, pero también le resulta imposible olvidar la angustia de las malas noticias que llegaron poco después. Aún tiene grabado en la memoria el momento en que Luca nació sin llorar, la impotencia de no poder sostenerlo ni mirarlo a los ojos para alimentarlo. Los médicos fueron tajantes al advertirle que su hijo jamás podría llamarla mamá. Sin embargo, hoy con este primer gran avance, siente con certeza que las cosas han comenzado a cambiar. Y se promete a sí misma que hará todo lo que esté a su alcance para que Luca no pierda ni una sola oportunidad en la vida. Bárbara es consciente de que aquel día no supo cómo dar a luz, pero desde entonces ha aprendido a cruzar mares y a mover montañas por su hijo. Con el paso de los días, Luca logra dar sus primeros pasos con apoyo, un momento que el Dr. Kumar aprovecha para recordarles a sus padres que el niño tiene una lesión que impide la conexión entre sus dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, el simple hecho de que haya dado un paso con una pierna y haya continuado el movimiento con la otra significa que, contra todo pronóstico, sus hemisferios finalmente han logrado conectarse. A pesar de estos avances milagrosos en la salud del pequeño, los problemas en casa continúan acechándolos. Durante una cena, el doctor Jaramillo se levanta repentinamente de la mesa y, antes de marcharse, deja la cuenta a nombre de Andrés, dando por hecho que él la pagará. Y a solas con su esposa, él le confiesa que no ha conseguido trabajo, lo que significa que las deudas siguen acumulándose y que la situación económica se vuelve cada vez más insostenible. Al día siguiente, esta familia fuerte y resiliente se prepara para la última sesión con el Dr. Kumar. Mientras Andrés se encuentra con Luca, Bárbara sostiene una conversación con John Miller. En medio de su charla sobre los avances del niño, ella menciona con preocupación que el viaje ha sido extremadamente costoso y que, debido a la falta de recursos, no podrán regresar en muchos años. John, comprendiendo la gravedad de la situación, le revela que, en realidad, hay 2 Cytotrons en Estados Unidos, aunque siguen estando en México. Momentos después, el Dr. Kumar llega para evaluar nuevamente a Luca. Se acerca al niño y, con gentileza, le pide que repita su nombre. Con tan solo la pronunciación de la primera sílaba, todos se llenan de emoción y, al ver esto, el doctor insiste un poco más.
animándolo a decir su nombre completo. Finalmente, Luca logra articular los sonidos de Kumar, desatando una explosión de júbilo entre los presentes ante este increíble avance. Al despedirse, el doctor les asegura a la pareja que Luca seguirá progresando con más tratamientos. No obstante, les advierte que si en algún momento notan contratiempos como episodios epilépticos, deberán regresar cuanto antes. Así, nuestros protagonistas parten del hotel rumbo al aeropuerto para regresar a casa. Durante el trayecto comienzan a notar que Luca parece más consciente de su entorno, y antes de partir, el doctor Jaramillo les expresa su profundo agradecimiento por el gran esfuerzo que hicieron para llegar hasta allí, pues los avances logrados con el Cytotron contribuirán a que más niños en el mundo puedan acceder a tratamientos similares. Bárbara, conmovida, menciona que su hijo necesitará más sesiones y le pregunta a Jaramillo si es cierto que abrirán una clínica en Baltimore. Él lo confirma y les informa que solo están esperando la autorización para iniciar pruebas clínicas en Estados Unidos, aunque esto tomará algunos años. Sin embargo, nuestra protagonista plantea otra posibilidad. Dado que ahora sabe que hay 2 máquinas en México, ¿no sería viable hacer los tratamientos allí? La pregunta irrita ligeramente a Jaramillo, quien le recuerda que John tenía acuerdos de confidencialidad sobre ese tema. Aún así, le explica que los trámites en México son más complejos que en Estados Unidos y le pide que no insista. No obstante, Bárbara reconoce que esa sería una alternativa ideal y se ofrece a ayudar con el proceso. Está convencida de que, con el caso y los avances de Luca, junto con testimonios y el apoyo de otros aliados, podrían conseguir la autorización necesaria. Incluso se ofrece a hablar directamente con Kumar. Al escuchar esto, Jaramillo la interrumpe de inmediato para dejarle claro que cualquier comunicación con Kumar debe pasar primero por él, y poco después él se despide apresuradamente. De vuelta en casa, Luca ha comenzado a balbucear algunas palabras, lo que llena de ilusión a su madre. En una conversación con el doctor Jaramillo, ella le confiesa que no ha podido dormir pensando en cómo podría ayudar a agilizar el permiso en México. Considera que el primer paso podría ser buscar el respaldo del neurólogo de Luca. Con evidente asombro, el especialista le muestra a Bárbara un estudio comparativo de las conexiones neuronales de su hijo. Una imagen corresponde a un análisis realizado hace un año y la otra a la evaluación más reciente. La diferencia es abismal. El doctor, aún incrédulo, no sabe cómo lograron ese progreso en tan solo un mes. Luego le cuestiona si podrán continuar con los tratamientos de Luca, pero Bárbara responde con pesar que regresar a la India es prácticamente imposible, ya que económicamente les resultaría muy difícil recuperarse de un gasto como el del viaje. Ante esta realidad, propone una alternativa: intentar convencer al hospital de iniciar las pruebas con el Cytotron. Esa noche, mientras conversaban, ella le comenta a su esposo que si sus intentos por realizar las pruebas en el Hospital Infantil de México no funcionan, podrían vender el departamento y regresar a la India. Sin embargo, él le recuerda que apenas ha pasado un mes desde su regreso y que aún él sigue sin trabajo. Le sugiere que piense también en el bienestar de toda la familia y no solo en las necesidades de Luca. Poco después, nuestra protagonista recibe una llamada en su trabajo del doctor Jaramillo, quien responde a sus constantes intentos de comunicación. Ella le informa que logró convencer al neurólogo de Luca para proponer al comité del hospital infantil la realización de pruebas clínicas con el Cytotron. No obstante, Jaramillo le aclara que su prioridad y la de su socio es obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, una agencia gubernamental encargada de proteger la salud pública. Aunque Bárbara insiste en que ambos objetivos pueden gestionarse en paralelo y se ofrece a contactar directamente a Kumar, Jaramillo se toma su comentario de mala manera y le deja claro que no puede comunicarse con su socio sin su autorización previa, ya que no desea interferencias en el proceso para obtener la licencia. Más tarde, nuestra protagonista es citada por su jefa, quien le informa que será despedida, argumentando que dedica demasiado tiempo a su hijo y que la revista necesita a alguien que le entregue el 100% de su esfuerzo. Incluso le confiesa que ya están buscando a su reemplazo, a pesar de sus 15 años de trabajo en la empresa. La noticia la destroza, pues su situación financiera ya es crítica. Esa noche, Luca sufre un pequeño ataque epiléptico de 25 segundos. Al llevarlo al médico, este le explica que, a pesar de todo, hay buenas noticias. Las señales epilépticas han disminuido considerablemente, reduciendo en un 70% las probabilidades de que vuelva a ocurrir. Sin embargo, Bárbara solo puede pensar en el 30% restante y en el riesgo de que otro ataque arrebate todo el progreso que han logrado. En ese momento, ella recibe la noticia de que el hospital infantil ha accedido a considerar la posibilidad de iniciar las pruebas con el Cytotron, aunque aún necesitan aclarar ciertas dudas y evaluar otros casos. Nuestra protagonista piensa que podría facilitarle al neurólogo de Luca el contacto del doctor Kumar para que obtenga la información necesaria de manera oficial. No obstante, el médico le advierte que estos procesos no son tan sencillos, ya que cada instituto maneja criterios de privacidad estrictos. Días después, al regresar a casa, Bárbara se encuentra con Jaramillo esperándola en la entrada de su departamento. Visiblemente molesto, le pregunta por qué el neurólogo de Luca ha estado llamando al doctor Kumar. Ella finge no saber nada y niega haber compartido su
su número con alguien. Jaramillo le informa que Kumar está extremadamente enojado, pues considera que han violado el acuerdo de confidencialidad. Le advierte que ahora su socio sospecha que están siendo investigados por personal gubernamental mexicano y que, debido a su intervención, el proyecto del Cytotron en México, Estados Unidos y la India ha llegado a su fin. Él la acusa de egoísmo por haber desperdiciado años de trabajo de muchas personas y por privar a millones de niños de la oportunidad de acceder al tratamiento. Palabras que logran destrozarla durante horas. Se siente más culpable que nunca, convencida de que es la única responsable de frustrar la posibilidad de que la máquina pueda utilizarse en México. Su esposo intenta consolarla, asegurándole que comprende cuánto se ha esforzado por mejorar la vida de Luca. Sin embargo, le plantea que quizás la vida de su hijo sería más sencilla si ella dejara de perseguir algo que parece inalcanzable y simplemente lo dejara ser la persona que está destinada a ser. No obstante, cuando ella admite que no puede permitirse dejar de luchar por él, Andrés le pregunta por qué todo tiene que convertirse en una batalla constante, recordándole que rendirse también es una opción válida. Él, más que nadie, sabe que su esposa solo quiere lo mejor para Luca, al igual que él, pero insiste en que deben encontrar otra manera. No obstante, nuestra protagonista confiesa que siente una deuda con su hijo y que lo mínimo que puede hacer es mover montañas para darle una mejor vida, pues sigue sintiéndose responsable por lo que le ocurrió. Desesperado y conmovido, su esposo intenta hacerle ver que ella tiene tanta responsabilidad como su suegra en lo que le pasó a él en la pierna, pero Bárbara insiste en que es diferente, pues ella solo necesitaba dar un último empujón y no pudo hacerlo. Andrés le recuerda que ella no logró pujar porque se desmayó durante el parto, pero su esposa, firme en su recuerdo, asegura haber estado consciente todo el tiempo. Confundido, él le menciona que recuerda cómo le colocaron una máscara de oxígeno, un detalle que ella desconocía. Llena de dudas, Bárbara decide regresar al hospital para buscar al doctor que la atendió en el parto. Cuando finalmente lo encuentra, él le confiesa que fue el parto más complicado de toda su carrera. Le explica que sus contracciones, extremadamente seguidas, afectaron el ritmo cardíaco del bebé y que, cuando le aplicaron la anestesia epidural, ocurrió algo poco común pero posible. La anestesia se desplazó hacia arriba y paralizó su diafragma. Por fin, Bárbara comprende por qué no pudo pujar esa última vez, pero el médico también le revela que sufrió un paro respiratorio del que lograron reanimarla milagrosamente, una revelación que al fin la libera del peso de la culpa. El doctor le cuenta que tuvieron que sacar a Luca como pudieron y que fue un auténtico milagro que ambos sobrevivieran. Al llegar a casa, Bárbara le cuenta a su esposo dónde ha estado y lo que ha descubierto. Le revela que finalmente entendió que en el momento del parto sufrió un paro respiratorio y que tanto Luca como ella estuvieron al borde de la muerte. Con el paso de los días, nuestra protagonista decide llevar a su hijo a la escuela de Bruno, lo que la llena de emoción. Una vez en casa, busca desesperadamente la tarjeta de contacto de John para llamarlo y preguntarle más sobre los Cytotrons en Veracruz. Sin embargo, él, con total honestidad, le confiesa que no está en buenos términos con Jaramillo, ya que descubrió que todos los planes del hombre para la clínica en Baltimore eran falsos. Se siente traicionado, pues fue él quien financió los viajes, la maquinaria y los traslados a la India. No está seguro de si Kumar está al tanto, pero tiene certeza de que Jaramillo compró varias máquinas para sus negocios personales. Ante esto, Bárbara comienza a investigar por su cuenta la verdad oculta tras las supuestas clínicas en proceso para aceptar los programas del Cytotron. Poco a poco descubre que el doctor Jaramillo es un farsante que ha estafado a decenas de personas, haciéndose pasar por el creador del invento. Más decidida que nunca, nuestra protagonista se propone desenmascararlo para que su hijo tenga acceso al tratamiento que necesita y merece. Una tarde, en el parque, el neurólogo de Luca le informa que han logrado obtener una cita con el secretario de salud, gracias a sus incansables esfuerzos por revelar la verdad. Jaramillo ha aceptado el uso de las máquinas para las pruebas clínicas, por lo que le pide a ella que acuda con Luca a la reunión. Sin embargo, al llegar, se encuentran inesperadamente con Jaramillo. A pesar de su presencia, los planes continúan, y pronto escuchan con alivio la autorización para que el Hospital Infantil de México lleve a cabo el protocolo para la aprobación de pruebas clínicas con la tecnología Cytotron. No obstante, cuando se anuncia que el enfoque de las pruebas será exclusivamente oncológico, Bárbara se opone de inmediato. El doctor interviene, argumentando que, si bien muchos pacientes con cáncer podrían beneficiarse de estas pruebas, también existe una gran cantidad de pacientes neurológicos como Luca que necesitan esta tecnología. El secretario, sin embargo, responde que Jaramillo le aseguró que el único uso viable de la máquina es para tratar la artritis y el cáncer. Al darse cuenta de que Luca no podrá beneficiarse, Bárbara comienza a considerar que esta batalla podría estar perdida.
Días después, durante la inauguración del uso del Cytotron, la mujer recibe una llamada inesperada del Dr. Kumar, quien está viendo la transmisión. Conmovido, le dice que tanto ella como su familia siempre serán bienvenidos en la India, donde el tratamiento de Luca con el Cytotron será completamente gratuito. Finalmente, nuestra protagonista regresa a casa junto a su pequeño, quien, con un esfuerzo inmenso, logra decirle mamá por primera vez. En las escenas post-créditos se revela que Luca y su familia realizaron 3 viajes más a la India y que lleva 5 años sin ningún episodio epiléptico. Además, ha comenzado a caminar y a hablar. Gracias a los esfuerzos de Bárbara, Andrés y un grupo de inversionistas lograron adquirir 2 de estas máquinas y abrir la primera clínica en la Ciudad de México. Finalmente, se muestran grabaciones reales de los incansables esfuerzos de esta familia por reconectar los 2 hemisferios de Luca.